sabré, podemos arrancar el estudio de hoy. Y para ilustrar nuestro tema, voy a colocar aquí en mi mano izquierda un pequeño negocio. Y no importa de qué se trate, es un negocio. Y para ello, les pregunto, si mi deseo es, bueno, el de todos, hacer que este pequeño negocio, en el transcurso del tiempo, que esperamos no sea mucho, se convierta en una empresa próspera y reconocida. La pregunta es, ¿qué necesitamos para cumplir esa meta? Que este negocio se convierta en una empresa próspera y reconocida. Sugieran, ¿qué necesitamos? Sí, hermano. Necesitamos publicidad. Sigan. ¿Perdón? Necesitamos recursos financieros. Necesitamos estrategias. ¿Qué más? La bendición de Dios. ¿Qué más? Planificación, recursos humanos, dijo ahí un hermano. Y planificación. Bueno, déjenme ver. Publicidad, estrategias y planificación. ¿Hago mal si digo que son principios de administración? No, ¿verdad? Los puedo resumir en eso. Ok, resumámoslos y digamos que en lugar de todo esto son principios de administración. Y por cuestión tiempo, quedémonos hasta aquí, porque tenemos ya la bendición de Dios, tenemos recursos humanos, recursos financieros y buenos principios de administración. Todo apunta a que vamos a tener éxito en este negocio, ¿cierto o no? ¿No nos hizo falta algo así muy importante? ¿Perdón? Están dentro de los recursos humanos. Está dentro de la bendición de Dios. ¿Perdón? La infraestructura está dentro de los recursos financieros. Los clientes son los que vamos a conseguir si vendemos. Líder con visión, está dentro de recursos humanos. Está dentro de estrategias. Está en principios de administración. Ya estuvo, ya está todo, no invente. Bueno, ahora olvidemos el negocio y vamos a colocar una casa de oración. Y queremos que esta casa de oración, en el correr de los meses, y no diremos cuánto, se convierta en una iglesia que sea de bendición y que además sea próspera. Pregunto, ¿qué necesitamos? Por supuesto que necesitamos la bendición de Dios. ¿Qué más necesitamos? Un líder, dijeron, líder con visión. ¿Qué más? Levanten la mano, es que no les escucho. Oración está en la bendición. Equipo de trabajo, llamémosle recursos humanos. Ajá. Hermano. Sí, porque si no, ¿con qué vamos a trabajar? Debajo de un árbol. Tal vez para empezar, pero no para convertirlo en una iglesia próspera. Recursos financieros, ¿qué más? Evangelismo. Es estrategia. Llamamiento es parte de la estrategia. Ya está en recursos humanos. ¿Hago mal si les digo que el líder con visión, evangelismo, estrategias y cosas parecidas le llamo principios de administración? No, ¿verdad? Aquí puedo encerrarlo. ¿Qué más? ¿Más nada?
¿Preparación de quién? Sí, pero ahí está en recursos humanos, implícito. Samuel, ¿qué falta? ¿Qué falta? El lugar. En estrategias, y ahí están los principios de administración. ¿No falta nada? ¿Sí, hermano? Testimonio. Eso es parte de lo que vamos a hacer. El evangelismo a través de testimonios o la predicación. ¿Qué? Comida. Bien. Es que a esta hora cuando no ha desayunado él está con problemas. ¿Cuál es la diferencia entre este negocio y esta casa de oración en cuanto a los métodos para convertirlo en una empresa de éxito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Porque la razón de ser son distintas. Pero me refiero en cuanto al listado. ¿Cuál es la diferencia? Sí, las prioridades. Bueno, establezcamos prioridades. Muy buen punto. Quitemos aquí los números y digamos en orden de prioridades cuál es el primero aquí en un negocio. Díganme. La bendición de Dios. ¿Cuál es el segundo? Mostrala, por favor, mostra esto. ¿Cuál sería el segundo? Levanten la mano, es que no les entiendo. Las finanzas. ¿Cuál sería el tercero? No me levantan la mano, no les entiendo. Hermana, publicidad está en principios de administración. Recursos humanos. ¿Qué más? Bueno, ya solo nos queda principios de administración. ¿Están todos de acuerdo en que este podría ser un buen orden de prioridades? Ok, establezcamos el orden de prioridades aquí ahora. ¿Cuál es el primero? La bendición de Dios. ¿Cuál es el segundo? Esto es principios de administración. Eso es recursos humanos. ¿Cuál sería, hermano? Él dice que recursos financieros. Otro dijo que líder con visión, entonces es recursos humanos. Lo puse al revés, pero no importa. Y ya solo nos queda principios de administración y es este. ¿Y hoy cuál es la diferencia? Dijeron exactamente lo mismo. Para llevar al éxito a un negocio o a una casa de oración, ustedes han sugerido que estas son las necesidades básicas y que este es el orden de prioridades. Y yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Este es el orden que debemos seguir. ¿Por qué es esto importante? ¿Cuál de las dos es empresa? Las dos. Una es empresa para lucrarse y otra es empresa para ganar almas. De la misma manera que un negocio o una casa de oración es una empresa, su vida y la mía son una empresa que necesitan el mismo orden de prioridades para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Y todo esto se vuelve importante porque verán en nuestro estudio de hoy que cuando Salomón empezó a reinar, también ocupó principios de administración, porque ya tenía la bendición de Dios cuando Dios se le apareció en sueños. Tenía el recurso humano. David le había heredado un reino con un ejército poderoso y los amigos de David que aún vivían era una administración muy fuerte y con mucha experiencia, pero también le había heredado recursos financieros. No lo mejor, pero sí mucha estabilidad. Así es que lo que hacía falta eran principios de administración para que lo que ya tenía creciera, prosperara y lo llevara hasta un momento de gloria, tal cual como sucedió. De igual forma, usted y yo podemos aplicar esta historia para decir,
Bueno, sabemos cómo alcanzar la bendición de Dios. A través de la oración, a través de la lectura bíblica, una vida comprometida en servir al prójimo, estudiar la Biblia. Con eso, la bendición de Dios estará en nuestras vidas. En cuanto a recurso humano, si hablamos de nuestras vidas, pues eso ya lo tenemos. Si hablamos de nuestra familia nuclear, es lo que esperamos, que nuestra familia prospere en paz y con la bendición de Dios. Recursos financieros quizás nos hagan falta, quizás no, depende de la circunstancia de cada uno. Pero nuestro tema de hoy es alrededor de los principios de administración y se sorprenderán. Los libros modernos llaman a estos principios de administración moderna. Y yo sonrío cuando veo eso, porque no es cierto. Esos principios tal vez los definen ahora con palabras distintas, un poco más sofisticadas, pero en realidad Salomón ocupó esos principios muchos años atrás. Y después de la bendición de Dios, fueron esos principios lo que lo llevaron a su momento de gloria. Usted y yo, imagino, no ansiamos un momento de gloria, pero sí ansiamos que nuestras vidas tengan paz, que nuestras familias vayan alcanzando sus metas, que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien, que nuestras finanzas no estén en bancarrota. Bueno, eso es lo que todos deseamos. Lo menos que podríamos hacer esta mañana es prestar doble atención al sermón de hoy titulado Principios de Administración. Vayan en su Biblia hasta el primer libro de Reyes, capítulo 4, y por favor, cuando encuentren la cita, les suplico ponerse de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 4, vamos al verso 1 y otros que les voy a mencionar. Nuestro sermón de hoy, Principios de Administración. ¿Listas sus Biblias? Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Noten cómo los hijos de los amigos de David ocuparon los puestos del gobierno del hijo de David. ¿Entendieron la frase? Bueno. Vayan hasta el verso 7 ahora. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Sé que algunos de ustedes, los más cuidadosos, se preguntarán, ¿y por qué no un poco más? ¿Por qué no un poco menos? Está haciendo énfasis a las tribus de Israel, lo que ya Dios había establecido. Verso 8, y estos son los nombres de los gobernadores, y empieza a citar cada uno de sus nombres. Vayan hasta verso 21, en casa lo leen versículo por versículo. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Hasta ahí leemos y oramos. Te rogamos, tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Creo que cualquier historiador diría rápidamente que David tuvo un gobierno centralizado y que la justicia, la legislación y el ejecutivo eran su responsabilidad. Pues yo creo que sí. Sin embargo, como dato curioso, no encontramos en la historia de David vestigios de un dictador. Todo lo contrario, encontramos un pueblo que amaba a su rey. Gobernar
durante el trono de David era posible en un gobierno centralizado porque aún no era el reino unificado, no había crecido de la forma en que su hijo heredó el reino. Entre más gente, más sofisticado el sistema de gobierno, más complejo. De ahí que Salomón no podía seguir gobernando de la misma forma que su padre lo hizo. Él tenía que implementar una administración distinta y por ello organizó ese congreso de 12 gobernadores. No sé si era un patriarca por cada tribu o no, y tampoco eso me sorprendería. Más diría que es lo de esperar. Ahora, cada uno de estos gobernadores tenía responsabilidades específicas dentro de todo el reino, pero cada uno, una vez al año, un mes, cada año durante un mes, uno de estos gobernadores tendría que administrar el palacio, la casa de Salomón, que no era poca cosa, Solo el palacio de Salomón ya era un reino por sí solo, un pequeño principado, o quizás un principado grande. Entonces se le ocurrió a Salomón colocar 12 gobernadores, las tribus de Israel, 12 meses al año, y cada uno de ellos tenía la responsabilidad en un mes administrar el palacio. Si usted pregunta qué perseguía Salomón, simple y sencillamente esto: si durante un mes mi palacio no rinde tal cual los demás meses del año, significa que este no es un buen gobernador, no está administrando bien los recursos, y entonces lo puedo quitar, lo puedo capacitar, puedo revisar qué es lo que sucede. Y si él es capaz de administrar bien mi palacio, será capaz de administrar bien lo que le corresponda en el reino. Lo que estaba haciendo era simple y sencillamente dando autoridad y delegando responsabilidades. Y les repito, no hubo otro reino más grande ni lo habrá como el de Salomón. Tampoco dice si ese rol de administrar el palacio una vez al año estaba calendarizado. A mí se me ocurre pensar que no les avisaba, sino simple y sencillamente cuando terminaba el mes sin previo aviso, decía: ahora le corresponde a usted. Ellos debían estar preparados, ese era su trabajo, administrar el reino. Usted y yo podemos de este principio aprender del más grande y más próspero de todos los administradores que han existido en la historia. Para él, aquellos hombres o mujeres que dicen que para que las cosas se hagan bien hay que hacerlas uno mismo, jamás podrán llegar más lejos que a 1 metro de sus narices. Porque nadie puede crecer de forma sana y próspera haciendo todo por sí mismo y esperando que su vida, que su ministerio, que su familia, que su trabajo, empleo o negocio prospere y crezca. No lo conseguirán. Por eso es que el principio de delegar responsabilidades y dar autoridad es más que importante para todos los que quieren que su negocio, su ministerio o su propia vida crezca. Y he de empezar por lo más importante en cuanto a instituciones, nuestra familia misma. Hay hombres o mujeres, jefes de familia, que parece que hemos olvidado
que nuestros hijos y los que son parte de nuestra familia son nuestra responsabilidad dirigirlos para que ellos también alcancen sus propias metas. Y es cierto que hay algunos jóvenes que cuando llegan a la edad de independencia se rebelan, quieren hacer lo que les da la gana y vivir sin freno alguno. Si ese es el caso, esta no es parte de esa historia, porque nadie puede ser dirigido si no quiere dejarse dirigir. Pero aquellos que son parte de nuestra familia y que están complacidos, y que aunque de vez en cuando se quejan de nuestra administración, usted y yo debemos recordar que esa es nuestra responsabilidad. Y probablemente algunos de ellos ya tienen edad de tomar decisiones, de tomar autoridad sobre sí mismos, pero también de tomar responsabilidades. Y son cosas que usted o yo no estamos haciendo. Deberíamos responder ¿por qué? Y es muy probable que la respuesta sea simple. Hay hombres y mujeres dentro de las familias o dentro de los trabajos, viven para sí mismos. Si ellos consiguen sus metas, les importa un comino que los demás no. Si ellos tienen cierto gusto o cierta solvencia, entonces ellos estarán muy cómodos y no les importa cómo los demás están haciendo sus vidas. Ellos no son parte tampoco de este estudio, porque ellos no son capaces de ver 1 metro después de sus narices. Y no creo que estén deseosos de escuchar esto. Pero usted y yo, que sí deseamos que nuestros hijos crezcan y prosperen, que deseamos que el ministerio en el que estamos involucrados crezca y prospere, el negocio o el empleo que tenemos crezca y prospere, usted y yo necesitamos capacitar y delegar responsabilidades en otros, a no ser que se crea un Superman. Y es triste porque hay personas que ya están avanzados en años y en realidad no han preparado ni están pensando en que necesitan personas que tomen sus puestos. Una vez más pregunto, ¿es que viven para sí mismos, creen que nunca enfermarán, que nunca harán falta, que nunca morirán? No son capaces de ver 1 metro después. Y eso les tiene llenos de estrés, de trabajo, de preocupaciones y de un sinfín de asuntos, porque no viven para otros, no están siguiendo el principio que más importante no es delegar responsabilidad, es dar una cosa mayor que recibir. Muchos están como el ejemplo de aquel hombre al cual le dijeron que debía hacer todo lo que estaba a su alcance para mover esa piedra. Y que si él conseguía el objetivo, entonces la prueba iba a ser superada e iba a dar un segundo paso. Intentó durante 1 mes, puso todo su esfuerzo, creyó que cada día su cuerpo iba a desarrollarse más, y eso era cierto, sus músculos se fortalecerían, y eso era cierto, y que finalmente lograría mover la piedra. Al terminar el mes, lo intentó con todas sus fuerzas, no lo consiguió, estaba tan frustrado que llegó y reclamó a quien le dio la encomienda, diciendo: usted me ha pedido algo imposible, yo no puedo hacer eso, nadie puede mover esa piedra. El hombre le insistió: te dije que ocuparas todos los recursos a tu alcance para mover la piedra, ¿cierto? Sí, ¿los ocupaste? Sí, dijo, molesto. No es cierto, no los ocupaste. ¿Por qué no? Porque no me viniste a pedir ayuda. Si lo hubiésemos hecho entre los dos, habrías podido moverla. Y ese es el asunto de muchos de nosotros como papás, como esposos, como hijos o como hombres de negocios o empleados. Somos o tan orgullosos o
tan amadores de nosotros mismos, tan indiferentes a los demás, que no somos capaces de sentarlos y decirle: necesito ayuda, quisiera conseguir esto, quisiera escuchar lo que usted quiere como meta para su futuro. ¿Por qué no oramos y le pedimos la bendición a Dios y luego nos involucramos como pareja? Luego nos involucramos como familia y entonces conseguimos que esta piedra empiece a moverse. El problema es que creemos que lo que necesitamos solo son recursos financieros. Y si yo consigo ese préstamo en el banco o si yo salgo de mis deudas, entonces todo va a estar bien. Mentira. Usted puede conseguir un mejor sueldo, puede conseguir el préstamo en el banco, pero si usted no tiene buenos principios de administración, probablemente va a desmoronar ese dinero. Lo va a desbaratar. Lo mismo, probablemente tiene recurso humano a su alcance. Hay papás que viven quejándose y nunca le han pedido la opinión a sus hijos. Ellos se muestran distantes y se involucran en otras actividades porque su papá o su mamá jamás les ha tomado en cuenta como personas productivas. A lo mejor ellos son los que iban a sacar adelante su necesidad, pero usted no los ha tomado en cuenta. Las personas que trabajan con usted o para usted, y los ministerios igual. Los ministerios no van a poder multiplicarse y no van a poder ser de mayor bendición a otras personas si usted o yo no nos esforzamos por capacitar y delegar en otras personas responsabilidad y autoridad. Y sé que dirán de nuevo los amadores de sí mismos: yo lo he intentado, pero cada vez que delego esa responsabilidad, las cosas salen mal y las cosas entonces tengo que hacerlas yo mismo. No sorprende, su vista es corta, no podrá crecer. En cualesquiera áreas de la vida. De hecho, estos cuadros no los hice yo, los sugirieron ustedes. Y si alguien dice: sí, pero usted empujó a que quedaran de esa forma, tal vez tenga razón que yo empujé, porque la razón, la historia y lo más importante, la Biblia, dicen que es así. Y que usted y yo necesitamos esos 12 gobernadores. Bueno, a nosotros no nos han dado un reino tan grande como el de Salomón. Quizás solo necesitamos que nuestros hijos sean los gobernadores de su propia vida, de su propio cuarto, de su propia mesada. Pero ¿cómo va a suceder si ni siquiera estamos administrando nuestro propio cuarto? Digo que nuestro cuarto es un desastre. Digo que nuestro escritorio es un desastre. Digo que los 2 metros o 3 metros cuadrados donde trabajamos son un desastre. Hay suciedad, el basurero está lleno de papeles desde hace ratos. Si es un taller, hay grasa por todas las paredes, como si fuera un artista y el color negro es su preferido. Y sé que dirán algunos: pero en el taller siempre hay grasa. Sí, eso es cierto, pero también puede haber limpieza. Pero no lo hacemos. Pastor, eso no es importante. Claro que es importante, igual que en nuestra vida espiritual. Como nuestra vida espiritual es un desorden en donde no administramos nada, no sabemos cuándo hay que orar, no sabemos cuándo hay que leer. Parece que todo lo hacemos por costumbrismo o por necesidad. Salomón puso 12 gobernadores, les dio la responsabilidad de que 1 mes al año cada uno de ellos cumpliría administrando su casa. Entre tanto, ¿saben la ventaja de esto? Salomón no invirtió su tiempo en administrar su casa. Ustedes van a encontrar esto más tarde y sonreirán cuando versículo a versículo lo lean. ¿Saben a qué 2 buenas cosas se dedicó Salomón mientras los demás hacían su trabajo? Escribió 1000 proverbios y olvido cuántas canciones.
Y si usted me pregunta ahora, ¿qué era más importante para la historia? Si invertir su tiempo administrando el palacio o meditando para escribir los proverbios para la eternidad, para usted y para mí. ¡Ja! Qué bueno que tenía esos 12. Significa que probablemente usted o yo ocuparíamos mejor nuestro tiempo si las personas nos ayudaran e hicieran seguro, mejor que nosotros, lo que nosotros no hemos querido capacitar ni enseñar a otros. Pero es una decisión que usted debe tomar. Ahora, vea el versículo 4, hay un segundo principio. Versículo 4. Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. ¿Recuerdan quién era Benaía? ¿Nadie recuerda? El general escolta en el reino de David. En el reino de Salomón, ¿qué puesto ocupó Benaía? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Recuerdan quién era Natán? Sí, estoy hablando de los que puse aquí en el escenario. Era el profeta, consejero espiritual de David. Bueno, ya encontramos aquí a Benaía. En casa, encuentren en estos versos, encuentren a Natán y leerán esto, que el hijo de Natán ocupó el puesto de supervisor de los gobernadores. Luego encontrarán que el hijo del mayordomo de David ocupó el puesto de jefe de administración del palacio. Verán que se convirtió en una especie de herencia por linaje ocupacional. Estoy diciendo, al principio de su trono, Salomón ocupó la sabiduría de Dios y sus consejeros fueron los mismos consejeros de su padre. Pero como estos ya estaban entrados en años, no tenían la energía ni la fuerza para el crecimiento, para toda aquella fuerza pujante del gobierno que Salomón traía. Él sabiamente siguió el principio de ministerios según sus dones. Ese es el principio, y si nunca lo oyó, no sé cómo le llaman los principios de administración moderna, quizá por talentos o por habilidades, no importa. Yo voy a ocuparlo nomás de forma bíblica y voy a hacer eco a la teoría ya comprobada, es ley. La escuela del DNI se llama Desarrollo Natural de la Iglesia. Esta es una escuela alemana que estudia las iglesias evangélicas. En Alemania hay varias universidades cristianas y la historia demuestra una sana doctrina y el inicio de grandes maestros de la Biblia. Estos son los que se unieron en distintas denominaciones y forjaron la escuela del desarrollo natural de la iglesia. ¿Qué es lo que hacen? Una especie de auditores que mandan a las distintas iglesias para diagnosticarlas y asegurarse que estén creciendo de una forma sana, con la doctrina pura y que están siguiendo el modelo de la iglesia primitiva. Y todos la consultan como si fuera una empresa que asesora a la iglesia y que les da consultoría a sus principios de administración. Bueno, este desarrollo natural de la iglesia toma este principio y dice que los ministerios en las familias, en las iglesias, en las empresas, debe ser de acuerdo a sus dones. Porque cuando las personas hacen lo que disfrutan, lo hacen mejor. Cuando alguien trabaja en algo en lo que se siente realizado, esa persona es mucho más eficiente,
se enferma menos, está disfrutando y puede ser proactivo y muy productivo. Pero si la persona está trabajando en algo que no disfruta, se quejará toda la vida, será alguien que estará siempre bajando su propio nivel de productividad, será un estorbo para las empresas, se quejará siempre, porque no es lo suyo. Y me apena poner un ejemplo, pero me va a ayudar. Cuando empecé a trabajar, por la ayuda de mi papá y de uno de sus amigos, me consiguieron un trabajo que nunca fue lo mío. Estuve ahí 5 años, pero cada hora del día era un sacrificio. Hasta que un consejero me dijo, no sé por qué te quejas tanto, tenés la bendición de tener un salario. Muchos no lo tienen y es un buen salario para tu edad, me dijo. En un país como el nuestro deberías estar agradecido. Yo insistí, pero es que no me gusta lo que hago. Solo tomarlo como una beca, dijo. Esforzate, estudia con más ganas, entrega tu vida al Señor y pedirle la visión a Dios para que ponga en lo que disfrutas hacer. Y en cuanto esa puerta se abra, entonces corre por ella. El día que escuché ese consejo se acabaron mis frustraciones y mi queja en donde estaba. Porque cada día cuando me sentaba en ese escritorio decía, ¡ay! 7 horas aquí. Desde entonces eran 7 horas que disfrutaba, porque pensaba, no, esto es nomás un tiempo, pronto vendrá esa puerta. Debo aprender esto porque de algo me servirá en la vida. Es importante para mí. Oigan, no saben cómo me ha servido esos 5 años. Gracias a Dios, ese consejero espiritual que Dios lo puso en mi vida. De hecho, yo nunca tuve interés en las ciencias económicas y ese era un trabajo de auditoría. Y yo ya estaba estudiando ingeniería y estaba estudiando para pastor. Nada que ver con eso. Pero me ha servido tanto en la vida. No solo en mi responsabilidad como pastor, sino también en mi propia vida. Revisar mis números, mis finanzas, tener ordenada la gaveta en donde están las deudas, no el dinero, las deudas, pero al menos está ordenado. Saber leer un estado financiero y saber qué es lo que dice. No era un castigo, era una escuela. Y para bendición mía, una escuela que además me estaban pagando. Sus dones. Dios le ha dado dones a todas las personas. Usted debe saber, y si no lo sabe y ya tiene más de 25 años, usted debe preocuparse, porque yo le pregunto, o sea que usted todavía no sabe qué vino a hacer a la vida. Pastores, que fíjese que a veces pienso que yo debí ser futbolista y que habría ganado millones. Quizá, pero ya no tiene edad. Su don era atlético. Su don era ventas, su don era hablar en público, su don era administrar los números, un escritorio. ¿Cuál es el don que Dios les dio? Bueno, usted debe pedirle a Dios ocupar los dones que Él le dio para que usted disfrute su vida productiva. Y si ahora mismo le pasa lo que a mí y dice, ese es el caso, pastor, estoy trabajando en algo que no es lo mío, tómelo como una escuela, abra sus ojos y busque la primera puerta para salir de ahí. Porque quizás esa primera puerta va a ser la voz de Dios diciendo, bueno, ahora vaya y pruebe lo suyo. Inténtelo, pero con la bendición de Dios y sabiendo que son sus dones. Ahora, espiritualmente digo, ¿cómo es posible que usted quiera hablar de dones empresariales cuando ni siquiera conoce sus dones espirituales? Porque la bendición de Dios es lo primero. Y si
su don no lo está poniendo al servicio de Dios para honrar a Dios? ¿Cómo espera la bendición de Dios en su vida? Cuéntese a sí mismo cuál es el talento de su vida. Vamos, y si usted esta mañana dice, mire, pensándolo bien, yo creo que no tengo ningún talento. A mí me cuesta creer que usted diga eso, que se subestime tanto, que se crea tan poco. No es posible. Dios nos ha heredado con alguna habilidad a todos. Lo que pasa es que algunos han sido insolentes e indolentes y no la desarrollan. Y si usted ya sabe cuál es su talento, ahora respóndase, ¿está ocupando ese don para honrar a Dios? Porque lo que hizo Salomón fue, Natán, por favor, prepáreme a su hijo, porque su hijo va a ser el jefe de todos los gobernadores. ¿Sabe por qué, Natán? Porque usted fue el mejor consejero espiritual de mi papá. Y si usted fue un gran consejero, su hijo aprendió de usted. Benaía, perdóneme, pero usted ya es un anciano. Usted es mayor incluso que mi papá y mi papá ya murió. Pronto usted va a morir y yo necesito un general con las mismas virtudes que usted. Por favor, entrene a su hijo. Él ocupará su posición. Y verán la larga lista en donde dice el hijo de tal personaje, el hijo, y probablemente algunos no conocen la historia y por eso la disfruten menos, pero los que la conocen dirán, ay, este era el que ocupaba el puesto de cantores con David y por eso le puso a cargo de los coros. Y empezará a decir, está repartiendo ministerios de acuerdo a sus dones. El tiempo se me fue y termino con las dos prostitutas que muchos conocen la historia. Las que fueron a pedir clemencia a Salomón, ¿recuerdan? ¿Todos saben la historia? ¿Amén o no amén? No debo repetirla porque la conocen. Muchos piensan que este fue un acto de sabiduría con el cual Salomón se hizo famoso y fue el punto de partida, pero están muy lejos de la verdad. No fue un acto en donde promulgó su sabiduría, es un acto en donde promulgó compasión. Usted dirá, ¿por qué? El gobierno ya estaba organizado y estas dos mujeres pudieron entrar hasta la corte de Salomón. ¿Cómo llegaron hasta ahí? En casi todas las sociedades, y no es mi asunto, ni estoy de acuerdo con eso, pero casi todas las sociedades discriminan a las mujeres de mala reputación. No tienen derecho de exigir derechos, pero estas tenían el derecho de entrar a la misma corte del rey. Era un acto de compasión que anuncia la misericordia y compasión que Dios tiene para con sus hijos. ¿Recuerdan que el trono de David solo es prestado? Porque no le pertenecía ni a David, ni a su hijo, ni a ningún otro mortal, sino que ese era el trono del Mesías príncipe de nuestro Señor Jesús, y que cuando lo ocupaban bien estaban anunciando el trono de Cristo. Jesús también tenía compasión con las mujeres que vendían su cuerpo. Podían acercarse a Él y Él les daba misericordia, como le dio misericordia a los cojos, a los ciegos, a los recaudadores de impuestos. Jesús dijo que no importaba su condición porque Él podía perdonarlos y darles una nueva vida. De igual forma, no importa su condición, si usted se ha equivocado mucho y si usted vino esta mañana diciendo, qué principios ni qué nada, si yo estoy arruinado, pastor, no tengo familia, perdí esto, perdí lo otro. A Dios no le importa su condición. Usted tiene derecho de ir hasta su corte
y Él tener compasión por usted. Pero usted debe acercarse. Estas mujeres nunca habrían alcanzado misericordia si no hubieran clamado a Salomón. Usted y yo necesitamos clamar a nuestro Dios y abrir nuestro corazón a Cristo. Inclinen sus rostros. Señor, gracias, y te ruego que si hay personas sin Jesús esta mañana, toque su corazón. Mientras oran, rostros inclinados, hombre o mujer, si nunca antes abrió su corazón a Jesús, no le invito a pasar al frente, y tampoco es importante su condición, es importante abrir su corazón a Jesús. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo y levanta su mano en señal? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que toma el valor y dice, yo también quiero abrir mi corazón a Jesús, y levanta su mano en señal de recibir a Cristo? Dios le bendiga también. Qué bueno por las personas que toman, Dios le bendiga, el paso de fe y van y buscan esa misericordia de Dios. Qué triste es que usted se regrese a casa sin levantar su mano, teniendo todo el ánimo de haberlo querido hacer. Tome el valor, el coraje, levante su mano y reciba a Jesús. ¿Alguien más esta mañana? ¿Alguien más que viene a Jesús? ¿Alguien más que levanta su mano y hace la oración? Déjeme orar con usted. Dele empujoncito y tome el paso de fe en su vida. Reciba a Jesús. ¿Alguien más? Dios le bendiga también. Qué bueno por cada una de esas personas que ha dado ese paso de fe en recibir a Jesús. Alguien más que hace la oración. Alguien más que viene a Cristo esta mañana. Vamos, levántese. Tome el paso de fe. Haga la oración. Alguien más en medio nuestro. Señor, gracias. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Despídanos en paz, mas no de su presencia. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Nos vemos en media semana. Me he pasado 5 minutos. Habrá que correr con el estacionamiento. Las disculpas y que Dios nos bendiga a todos.